En un vecindario exclusivo lleno de prejuicios, un profesor de derecho negro va manejando a casa después de un largo día. De repente, luces rojas y azules parpadean en su espejo retrovisor. Lo detienen sin razón aparente. Impulsados por acusaciones falsas de sus vecinos, los policías ven su presencia como un problema que debe ser solucionado. Lo llevan a la estación para interrogarlo. Lo que no saben es que acaban de cometer un grave error. Han arrestado al hijo de un general. Damian Carter estaba detrás del volante de su Tesla modelo S-Plate, sus dedos aferrándose al suave cuero con una precisión casual que provenía de años de disciplina controlada. El auto zumbaba bajo él. La casi inaudible potencia de su motor eléctrico deslizándose sin esfuerzo por las oscuras calles de Greenwood Heights, un suburbio adinerado justo a las afueras de Westbridge. Las luces de la calle proyectaban largas sombras fantasmas sobre los jardines meticulosamente cuidados y las modernas mansiones que bordeaban el bulevar, hogares que costaban más de lo que algunas personas ganan en toda una vida. Hogares como el suyo. 8 meses. Ese es el tiempo que ha vivido aquí. Suficiente para saber que las reuniones de vigilancia del vecindario no eran realmente sobre la seguridad, sino sobre mantener la exclusividad. Suficiente para notar cómo ciertos vecinos cerraban sutilmente las puertas de sus autos cada vez que él pasaba. Suficiente para sentir el peso de ser tolerado, pero nunca completamente aceptado. Había trabajado por todo lo que tenía, cada título, cada reconocimiento, cada gramo de respeto en su campo. Pero aquí, en esta calle, en este código postal, seguía siendo solo un hombre negro en un buen auto. Y para ellos, eso siempre era un signo de interrogación. Exhaló lentamente, apartando el pensamiento mientras giraba en su calle. Su casa estaba cerca del final de la calle, a una propiedad moderna, sleek, con ventanales de piso a techo y arquitectura minimalista. Era un fuerte contraste con las mansiones al estilo colonial que la rodeaban. Pero así era como a él le gustaba. Había elegido la casa deliberadamente. Sin historia. Sin fantasmas de privilegio o riqueza generacional acechando en las paredes. Todo dentro de ella había sido construido desde cero, al igual que él. Pero aún así las miradas persistían. Por el rabillo del ojo, Damian vio a la señora Caldwell, la autoproclamada guardiana de Greenwood Heights, espiando a través de las cortinas de su ventana con el teléfono pegado a la oreja. Unas casas más abajo, el señor Harris, un hombre mayor con barba, sal y pimienta, estaba de pie en su porche, con los brazos cruzados, observando, sin saludar, sin asentir, solo mirando. No se sorprendió. No importaba que fuera profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Westbridge, que pasara sus días enseñando a estudiantes sobre derechos civiles y el sistema de justicia. No importaba que hubiera trabajado con organizaciones legales en la reforma de justicia penal. Fuera de aquí, nada de eso contaba. Fuera de aquí, sus credenciales no lo protegían de las suposiciones. La ironía no le pasó desapercibida. Llegó a la intersección cerca de su casa, deteniendo el Tesla suavemente mientras el semáforo se ponía en rojo. El suave resplandor de las lámparas de la calle parpadeaba contra el parabrisas, proyectando un reflejo tenue de su propio rostro en el cristal. Respiró hondo, intentando sacudirse la sensación, tratando de enfocarse en el hecho de que en solo unos minutos estaría adentro, quitándose los zapatos, sirviéndose una bebida, tal vez incluso calificando algunas tareas tardías. Solo otra noche, solo otro camino a casa. Entonces, el destello de luces rojas y azules llenó su espejo retrovisor. Por un breve momento, Damian Carter no se movió. Sus dedos permanecieron firmes en el volante, su postura sin cambios, pero su ritmo cardíaco se aceleró de una manera tanto instintiva como dolorosamente familiar. El brillo de las luces rojas y azules detrás de él pulsaba rítmicamente, su reflejo distorsionándose sobre la superficie pulida de su tablero. Una sensación de hundimiento se instaló en su estómago. No otra vez, señaló lentamente y llevó su Tesla al lado de la carretera, con la precisión calculada que venía de la experiencia.
Una experiencia que ningún número de títulos académicos o profesionales podría borrar. Cuando el auto se detuvo, exhaló por la nariz, medido y controlado. Mantente tranquilo. Manos visibles, sin movimientos bruscos. A través del espejo retrovisor, vio cómo el patrullero se detenía detrás de él, sus luces altas brillando contra la oscuridad. Dos figuras emergieron. Un oficial masculino, robusto, moviéndose con la arrogancia lenta de alguien que había hecho esto cientos de veces antes, y una oficial femenina, más joven, más rígida, pero igual de deliberada. Sus siluetas se volvían más nítidas mientras se acercaban, el peso de su presencia espesorando el aire dentro de su auto. Luego vino el golpe. 3 toques agudos contra el cristal. Damian tomó otra respiración, bajó la ventana y se volvió para mirarlos. Travis Crowley, el nombre en la placa del hombre que se inclinaba para mirar dentro de su auto, era exactamente el tipo de oficial sobre el que Damian había pasado años dando conferencias. El tipo que veía su placa como un arma primero, y como una responsabilidad después. La ligera sonrisa en sus labios, la forma en que sus dedos descansaban a solo unos centímetros de su pistola, la manera en que sus ojos recorrían el interior del Tesla, como si esperaran encontrar algo incriminatorio. Todo era demasiado familiar. «Buenas noches», dijo Crowley, su voz transmitiendo esa informalidad forzada que los oficiales usan cuando ya saben cómo va a terminar el encuentro. «¿Te importa decirme de quién es este auto?» Damian sintió su mandíbula tensarse, pero su expresión seguía siendo inmutable. Ni un destello de frustración, ni un pequeño indicio de irritación. Este era un juego, y sabía las reglas. «Es mío», respondió con mesura. La sonrisa de Crowley se profundizó, como si la respuesta le resultara divertida. «¿En serio?» Alargó las palabras, despacio y deliberadamente. Su mirada se desvió hacia su compañero, Megan Hunt, que estaba justo detrás de él, con una postura rígida y un agarre en la linterna extraordinariamente apretado. No estaba hablando, pero no necesitaba hacerlo. Crowley era quien dirigía el espectáculo. «Licencia y registro», dijo Crowley extendiendo una mano. Damian se movió con cuidado, deliberadamente, cada acción lenta, precisa, diseñada para transmitir cumplimiento. Se acercó al guantero, lo abrió con la punta de los dedos y recuperó los documentos. En el momento en que el compartimento hizo clic al cerrarse, los dedos de Hunt se movieron cerca de su pistola. Lo notó. Por supuesto que lo notó. Entregó los papeles, observando cómo Crowley apenas les echó un vistazo antes de volver a mirarlo. «¿Vives por aquí?» Damian sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. «Sí, 3 casas más abajo». Crowley no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio se alargara, el tiempo suficiente para que la implicación se asentara. El desafío no dicho. Entonces, movimiento en la periferia. Damian no tuvo que girar la cabeza para saber que estaban mirando. Los vecinos. Las cortinas moviéndose. Porches siendo tranquilamente ocupados. No para intervenir, solo para ser testigos. Crowley golpeó el borde de la ventana del Tesla con la licencia de Damian, girándose ligeramente hacia las casas que bordeaban la calle. «Un público. ¿Te importa salir un momento?» Damian sintió las palabras asentarse como un peso en su pecho. Lo había esperado, pero la expectativa no suavizaba el borde afilado de la frustración que se retorcía en su abdomen. Inhaló por la nariz, exhaló por la boca. Cumplir no se trataba de culpa, se trataba de supervivencia. ¿Hay una razón para esa solicitud oficial? Su voz sonaba tranquila, mesurada. Ya sabía la respuesta. La sonrisa de Crowley no flaqueó. «Hemos recibido reportes de un vehículo robado que coincide con esta descripción». Y ahí estaba. Damian no se movió en medio segundo. Solo el tiempo suficiente para dejar que el peso de la excusa se asentara entre ellos. Luego, con un suspiro, desabrochó su cinturón, abrió la puerta y salió al pavimento. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, Crowley estaba sobre él.
Manos ásperas, un giro violento, su pecho presionado contra el Tesla antes de que pudiera erguirse completamente. Manos extendidas, pies separados, un agarre firme en su muñeca, torciendo justo lo suficiente para recordarle que la resistencia no era una opción. Solo una revisión de rutina, murmuró Crowley, su aliento demasiado cerca, demasiado arrogante. Damián apretó la mandíbula, sus dedos presionando contra la superficie lisa del auto. Solo déjalo suceder. No reacciones. No les des lo que quieren. Hunt lo cacheó. Sus manos impersonales y metódicas no estaban buscando nada. Estaban mandando un mensaje. Limpio, murmuró. Crowley hizo un ruido en su garganta, algo decepcionado. ¿En serio? Retrocedió finalmente dejando que Damián se enderezara. Su chaqueta de traje estaba arrugada ahora, su dignidad golpeada pero intacta. Se negó a ajustar su ropa. Se negó a darles la satisfacción de verse descompuesto. El aire cambió. Otra presencia. Damián levantó la vista para ver al señor Harris, el vecino que lo había estado observando antes, de pie, al borde de su porche. La señora Caldwell seguía en su ventana con los brazos cruzados. Más ojos. Más testigos. ¿Ustedes conocen a este tipo?, llamó Crowley. La pausa fue el segundo más largo de la vida de Damián. Entonces, Harris sacudió la cabeza. Nombre nunca lo he visto antes. Un latido. La señora Caldwell frunció los labios. Luego añadió: he notado que ha estado merodeando, caminando tarde en la noche, mirando casas. Siempre parece que está observando algo. El aliento de Damián se quedó atascado en su pecho. La traición no era sorprendente, pero aún así dolía. Crowley reflexionó. ¿En serio? Se volvió hacia Damián, su sonrisa ampliándose. Parece que quizás necesitemos llevarte para un interrogatorio más profundo. Damián exhaló lentamente. Podía sentir que sucedía, el cambio, la inevitabilidad de ello. Sus dedos se curvaron en su palma. No otra vez. Da la vuelta, ordenó Crowley. Damián lo hizo. El frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas. Las esposas metálicas eran frías contra las muñecas de Damián, la mordida inconfundible del acero, presionándose contra su piel, mientras Crowley las ajustaba lo suficiente para hacer su punto. No lo suficiente como para dejar marcas, pero lo suficiente para recordarle quién tenía el control aquí. La calle estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de los grillos y el susurro ocasional del viento que pasaba por los setos perfectamente recortados de Greenwood Heights. Los ojos de sus vecinos se fijaban en él, algunos observando desde detrás de las cortinas, otros saliendo a sus porches, sus caras iluminadas por el suave resplandor de las luces de los porches. Nadie dijo su nombre, nadie se pronunció. Crowley lo tomó del brazo, llevándolo hacia el patrullero con una brusquedad que pretendía ser casual, pero no lo era. «Cuida tu cabeza», dijo, pero las palabras carecían de sinceridad. Damián no se inmutó. No le dio la satisfacción de resistirse mientras lo empujaban al asiento trasero. La puerta se cerró de golpe a su lado. A través de la ventana polarizada, atrapó un último vistazo de la señora Caldwell, aún de pie en su ventana, aún observándolo. El viaje a la estación de policía de Westbridge fue silencioso, salvo por el ocasional crujido de la radio de Crowley y el murmullo bajo de Hunt moviéndose en su asiento. Damián miraba al frente, su expresión inmutable, su mente moviéndose más rápido que el propio auto. Ya había estado aquí antes, no en este asiento exacto, no en este patrullero exacto, pero en esta posición, impotente en el momento, esperando lo inevitable. Pero esta vez era diferente. Esta vez habría consecuencias. Ya no era un adolescente asustado. Era un hombre que conocía la ley de cabo a rabo. Un hombre que sabía exactamente qué tipo de demanda podría interponer contra este departamento en el momento en que saliera de este edificio. La estación era exactamente lo que esperaba. Iluminación fluorescente, el olor de café rancio y sudor. Oficiales moviéndose en un ritmo perezoso de burocracia y autoridad apenas contenida.
Crowley lo llevó a través del vestíbulo principal, pasando por escritorios llenos de papeleo y tazas de café medio llenas, pasando por oficiales que apenas le dedicaban una mirada. Porque esto no era inusual. Porque esto sucedía todo el tiempo. Lo llevaron a una pequeña sala de interrogatorio, diseñada para hacer sentir incómodas a las personas. Sin ventanas, solo una mesa de metal, 2 sillas y una cámara en la esquina con una luz roja parpadeante. Hunt desbloqueó las esposas y por primera vez en casi una hora, Damian movió los hombros, flexionando sus muñecas. No se frotó el dolor. No les daría eso. Crowley tomó asiento frente a él, recargándose con una arrogancia que era casi perezosa. La puerta se cerró detrás de Hunt con un suave clic. Así que, comenzó Crowley, golpeando sus dedos contra la mesa. ¿Por qué no me cuentas qué hacías realmente en ese vecindario? Damian lo miró. Plano, sin moverse. Aburrido. Vivo allí, dijo. Crowley sonrió con burla. ¿Eso dices? Damian inclinó ligeramente la cabeza. Eso dicen mis estados de cuenta hipotecarios también. La sonrisa de Crowley vaciló, solo por un segundo, antes de que la cubriera con una risa, sacudiendo la cabeza. Amigo, ¿realmente crees que eres intocable, no? Creo que conozco mis derechos, dijo Damian con la voz firme y controlada. Crowley se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Bueno, aquí está la cosa, profesor. La palabra goteaba sarcasmo. Tenemos múltiples residentes en ese vecindario diciendo que has estado actuando de manera sospechosa. Caminando de noche, mirando casas, haciendo que uno se pregunte qué estás realmente haciendo. La mandíbula de Damian se tensó por solo un segundo. Así que este era el juego. No solo una detención ilegal, no solo una búsqueda innecesaria, sino una narrativa fabricada. ¿Quieres decir paseando a mi perro?, dijo Damian, su voz cuidadosamente neutral. ¿O recogiendo mi correo de la caja de noche cuando llego tarde a casa? ¿O quizás te refieres a las veces que me detengo a admirar la vista desde el porche de mi propia casa? Crowley exhaló una respiración aguda, divertida. Ya veremos. Se levantó, estirándose como si el interrogatorio ya le hubiera aburrido. Quédate quieto. Se dio la vuelta tocando 2 veces la puerta antes de que Hunt la abriera desde el otro lado. Salieron dejando a Damian solo en la habitación, el silencio asentándose alrededor de él como una segunda piel. No les había dado nada y lo sabían. Por eso se fueron. Esto no se trataba de evidencia. Se trataba de humillación. Dentro de su oficina en el departamento de policía de Westbridge, el jefe de policía William Harlow estaba sentado en su escritorio, una nueva pila de informes esparcida frente a él, sus dedos golpeando idly contra el reposabrazos de su silla. El tenue resplandor de la lámpara de escritorio proyectaba sombras marcadas sobre las arrugas de su rostro. Las líneas grabadas por años de lidiar con el peor tipo de personas. Delincuentes violentos, criminales de carrera, depredadores que prosperaban en la destrucción. Había pasado décadas construyendo su reputación como un oficial serio, recto, un hombre que despreciaba la violencia sin sentido, y a los ladrones que pensaban que podían tomar lo que no les pertenecía. El timbre de su teléfono de escritorio rompió el silencio. Harlow, respondió, su voz áspera, autoritaria. Señor, tenemos un sospechoso bajo custodia por una parada en Greenwood Heights, dijo la voz de uno de sus oficiales al otro lado. Harlow frunció el ceño, frotándose la sien. ¿Sospechoso por qué? Posible robo de vehículo, respondió el oficial. Estaba conduciendo un Tesla. Coincidió con una descripción de una queja vecinal. Los dedos de Harlow se congelaron en medio de la frotación. ¿Un Tesla?, repitió, la escepticismo asomando en su tono. Sí, señor. Los oficiales que lo arrestaron, Crowley y Hunt, lo llevaron hace unos 20 minutos. Le están interrogando ahora. El ceño de Harlow se profundizó. Crowley. Eso explicaba mucho. El auto fue realmente reportado como robado,
preguntó Harlow, sintiendo ya el inicio de un dolor de cabeza. No, señor, admitió el oficial después de una pausa. La matrícula y la licencia salieron limpias, pero algunos residentes de Greenwood Heights dijeron que lo habían visto actuando de manera sospechosa en el vecindario. El agarre de Harlow sobre el teléfono se apretó. Actuando de manera sospechosa. Sabía exactamente a qué se referían. Se inclinó hacia adelante, su otra mano presionando contra el escritorio. Define sospechosamente. El oficial dudó. Una de las residentes, la señora Caldwell, dijo que lo ha visto caminando tarde en la noche, parado afuera de casas durante demasiado tiempo. Otro vecino, el señor Harris, dice que vio al sospechoso mirando por las ventanas. Harlow exhaló bruscamente, su paciencia desvaneciéndose. Déjame aclarar esto. Un hombre conduce su propio auto, con toda la documentación legal en regla, en el vecindario donde vive, pero porque una anciana y un jubilado paranoico piensan que se ve fuera de lugar, ¿de repente es un sospechoso? El oficial dudó de nuevo, claramente confundido por el tono de Harlow. Creo que, al ponerlo así, señor. ¿Y cuál fue exactamente la justificación de Crowley para llevarlo? Bueno. Dijo que el sospechoso fue poco cooperativo, y dado el número de quejas de los residentes, consideró que lo más seguro era realizar un interrogatorio más profundo en la estación. Harlow se alejó de su escritorio, de pie abruptamente. Maldita sea. Este era el tipo de tonterías policiales que le hacían hervir la sangre. El tipo de paradas injustificadas que se convertían en detenciones humillantes. La clase de tonterías de abuso de poder que hacía que la gente perdiera la fe en el sistema. ¿Quién es el sospechoso?, exigió Harlow. El oficial al otro lado hojeó algunos papeles. Se llama Damian Carter. El aliento de Harlow se atascó en su garganta. ¿Qué acabas de decir? Su voz había bajado, en silencio y afilada. Damian Carter, señor. Harlow se quedó completamente inmóvil. Nombre eso no podía ser correcto. ¿Estás seguro? Su voz era peligrosamente baja ahora. Sí, señor. Damian Carter, 36 años. Vive en Greenwood Heights. Ocupación, es profesor de Derecho en la Universidad de Westridge. Un pesado silencio se extendió por la línea. Harlow sintió algo frío establecerse en su pecho, una rabia lenta arremolinándose debajo de sus costillas. Conocía ese nombre, no solo de boletines universitarios o revistas legales, no solo de algún segmento noticioso ocasional en el que Carter era entrevistado sobre la ley de derechos civiles. Conocía ese nombre porque Damian Carter era el hijo del general Raymond Carter, y Crowley acababa de ponerle las esposas. Harlow golpeó el teléfono, el impacto sacudiendo la superficie de su escritorio mientras se precipitaba hacia la puerta. Crowley está en la sala 2, señor, llamó el oficial tras él. Harlow no respondió. Ya estaba en movimiento. Crowley iba a arrepentirse de cada maldito decisión que había tomado esa noche. La puerta se abrió de golpe, y entró el jefe de policía William Harlow, de hombros anchos, canoso en las sienes, su uniforme impecable y planchado con precisión militar. Damián lo reconoció de inmediato, no solo como el hombre que dirigía este departamento, sino como un exsoldado, un hombre que había servido bajo su padre, el general Raymond Carter, años atrás. Los ojos de Harlow se posaron en él, y el color se desvaneció de su rostro. Vaya, murmuró Harlow para sí mismo, como si no pudiera creer lo que veía. Luego, más alto, con más fuerza. Alguien quítale esas malditas esposas. Ya se han quitado, señor, dijo Hunt rápidamente. Entonces, ¿qué demonios sigue haciendo aquí? La voz de Harlow resonó en la sala, un tono que hacía que los hombres se pusieran en posición de atención. Crowley dio un paso adelante, aclarando su garganta. Señor, teníamos reportes. ¿Reportes?, interrumpió Harlow, girándose hacia él con la fuerza de un huracán. ¿Qué reportes? ¿Quieres decir las acusaciones ridículas de un montón de ricas suburbanas que no les gustó ver a un hombre negro en su vecindario? La boca de Crowley se abrió.
Luego se cerró. Arrestaste a Damian Carter, continuó Harlow, su voz baja y letal. Un profesor de Derecho Constitucional, un maldito académico del derecho. Le pusiste las esposas a un hombre cuya carrera entera gira en torno a enseñar a la gente sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden. Crowley tensó los hombros. Señor, él... ¡Cállate!, gritó Harlow, acercándose peligrosamente, con un dedo apuntando hacia el pecho de Crowley. ¿Crees que esto es solo una parada de rutina? ¿Tienes idea de la tormenta que acabas de desatar sobre este departamento? ¿Crees que no sé quién es su padre? A esto, Crowley se puso visiblemente rígido. Harlow dejó que el silencio se extendiera, permitiendo que el peso de lo que estaba diciendo se asentara. Luego, volviéndose hacia Damian, exhaló bruscamente, su mandíbula aún tensa por la rabia contenida. Lo siento, dijo Harlow, y no había nada performativo en ello. Esto no debería haber pasado. Damian no dijo nada durante un largo momento. Luego, finalmente se apartó de la mesa y se levantó. No, dijo en voz baja. No debería haber sido. Harlow asintió una vez. Luego se volvió hacia Crowley y Hunt, su expresión endureciéndose. Ambos. Fuera. Ahora. Crowley dudó. ¿Señor? ¿Ahora? Salieron sin decir otra palabra. En el momento en que la puerta se cerró, Harlow se volvió hacia Damian. Me encargaré de esto, dijo, personalmente. Y me aseguraré de que paguen por lo que hicieron. Damian lo observó durante un largo momento. Luego, finalmente, asintió. Porque por primera vez esa noche, alguien había dicho finalmente lo que debía ser dicho. El jefe William Harlow observó a Damian Carter salir de la sala de interrogatorios. Su postura erguida, sus pasos medidos, su dignidad intacta a pesar de todo lo que lo habían sometido. El aire en la habitación estaba espeso con una tensión no dicha. El peso de lo que había sucedido recientemente asentándose pesadamente sobre los que quedaron atrás. Harlow se volvió lentamente, su mirada fijándose en el sargento Crowley y la oficial Hunt, y la poca arrogancia que les quedaba desapareció de inmediato. Ustedes dos, dijo Harlow, su voz peligrosamente baja, en mi oficina. Ahora. La mandíbula de Crowley se tensó, sus fosas nasales dilatadas, pero no discutió. Hunt dudó medio segundo antes de seguirlo fuera. El pasillo fuera de la sala de interrogatorios estaba silencioso, pero asfixiante. Los pocos oficiales que permanecían cerca de sus escritorios, de repente encontrando cosas que hacer a medida que la tensión pasaba a su lado, como un huracán de lento movimiento. En cuanto entraron en la oficina de Harlow, la puerta se cerró tras ellos con un clic decisivo. La habitación estaba oscura. La única luz provenía del resplandor de las lámparas de calle afuera y el tenue parpadeo de su monitor de escritorio. El jefe se movió detrás de su escritorio, pero no se sentó. En su lugar, plantó ambas manos sobre la superficie de madera y se inclinó hacia adelante. Sus intensos ojos azul-gris se fijaron en Crowley con una mirada que podría haber hecho estallar concreto. «Sargento Crowley», dijo Harlow, su voz fría, constante, letal. «Está suspendido». Con efecto inmediato, la cabeza de Crowley se levantó de golpe. «Señor, eso no es...» «Cállate». La voz de Harlow cortó la habitación como una cuchilla. «No hablas. Escuchas». Un espeso silencio se asentó entre ellos, tenso, sofocante. ¿Quieres decirme qué demonios estabas pensando? La voz de Harlow estaba peligrosamente controlada, pero había algo en su tono que hizo que Hunt traga visiblemente. Como si temiera que incluso respirar demasiado fuerte la pusiera en la línea de fuego. Detuviste a un hombre, un profesor de derecho, que no había hecho nada malo. Lo hostigaste. Lo humillaste, lo arrestaste sin causa, y luego, cuando lo trajiste aquí, te sentaste en esa sala de interrogatorios como un pedazo de arrogancia, actuando como si tuvieras control sobre la situación. ¿Pensaste que esa placa te hacía intocable? Los labios de Crowley se presionaron en una línea delgada, pero no habló. No era lo suficientemente estúpido como para cavar su tumba aún más.
Oficial Hunt, dijo Harlow, cambiando su atención. Tú permitiste que sucediera. Podías haber hablado. Podías haber hecho algo. Pero en cambio, solo te quedaste ahí. Dejaste que él cacheara a ese hombre, como a un criminal común. Dejaste que le pusiera las esposas a alguien que tenía todo el derecho de estar en ese vecindario. Eso te hace cómplice. Y eso significa que tú también estás suspendida. La respiración de Hunt se detuvo. Sus ojos se abrieron. Señor, yo no quiero excusas. Harlow se enderezó, cruzando los brazos sobre su pecho. Quiero rendición de cuentas. Y a partir de mañana, todo este departamento tendrá su juicio. Las manos de Crowley se apretaron en puños a su lado, su frustración apenas oculta detrás de una fachada de control forzado. Señor, yo... Sal de mi oficina. La voz de Harlow cayó a algo casi peligroso. Ambos. Por un momento ninguno de ellos se movió. Luego, lentamente, Crowley dio la vuelta sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Su rostro frío como piedra lleno de rabia contenida. Hunt lo siguió, pero sus pasos eran tensos, dudosos. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, Harlow exhaló bruscamente, pasando una mano por su rostro. Esto era solo el comienzo. La investigación en todo el departamento. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, se ordenó a cada oficial del Departamento de Policía de Westbridge que se presentara en la sala de briefing principal. Era una reunión de emergencia, asistencia obligatoria, sin excepciones. La atmósfera estaba pesada, cargada, mientras los oficiales entraban, susurrando entre ellos, algunos lanzando miradas inquietas hacia el frente de la habitación. A las 7:25, la puerta al frente de la sala se abrió de golpe y el jefe Harlow entró. Detrás de él, un grupo de investigadores de asuntos internos Holsuasis lo siguió, cada uno cargando gruesas carpetas, blocs de notas y archivos de evidencias. El murmullo bajo de conversación murió instantáneamente. Harlow no dijo una palabra al principio. Dejó que el silencio se alargara, permitiéndoles sentirlo. Luego, con una respiración medida, avanzó. La noche pasada, comenzó Harlow, su voz resonando por la sala como el golpe de un mazo. Observé a 2 de mis oficiales hacer exactamente lo contrario de lo que esta placa representa. Vi a un hombre inocente, ser detenido, humillado y tratado como un maldito criminal porque algunos de ustedes en esta sala piensan que policiar significa apuntar a personas que no se ven como ustedes. Algunos oficiales se movieron inquietos en sus asientos, su incomodidad palpable. Déjenme dejar esto muy claro. Si piensan que ese tipo de policiamiento tiene lugar en mi departamento, pueden entregar su placa ahora mismo. La voz de Harlow era aguda, inquebrantable, porque aquí es donde termina. Una pausa, una pesada pausa. A partir de esta mañana, continuó Harlow, el sargento Travis Crowley está suspendido indefinidamente mientras se investiga su conducta indebida, perfilamiento racial y detención ilegal. Si alguno de ustedes piensa que voy a dejar que se salga con la suya sin consecuencias, están muy equivocados. La tensión en la sala se intensificó. La oficial Megan Hunt también está suspendida mientras se revisa su papel en los eventos de la noche pasada. Harlow dejó que eso se asienta antes de continuar. Pero eso es solo el comienzo. Asintió hacia los investigadores de asuntos internos, quienes inmediatamente avanzaron, colocando gruesas carpetas manila sobre la mesa frente a ellos. A partir de hoy, el Departamento de Policía de Westbridge lanzará una investigación a gran escala sobre cada oficial que haya hecho un arresto injustificado, que haya empleado fuerza excesiva o que haya utilizado su placa para intimidar en vez de proteger. Si tienen un historial de perfilamiento racial, de paradas innecesarias, de abuso de poder, lo descubriremos. Un estremecimiento de inquietud se extendió por la sala. Algunos oficiales intercambiaron miradas rápidas y nerviosas. Otros se sentaron rígidos, inmóviles. Si no tienen nada que ocultar, continuó Harlow, entonces no tienen nada de qué preocuparse. Pero si han pasado su carrera tratando a ciudadanos negros y marrones como criminales de segunda categoría,
Si piensan que su placa les da el derecho a hostigar a las personas sin consecuencias, entonces consideren esto su advertencia. Sus siguientes palabras fueron lentas, deliberadas, finales. Se les acabó el tiempo. Silencio. Luego un oficial se levantó. Luego otro. Luego otro. Oficiales que habían visto estos abusos antes, que se habían mantenido en silencio demasiado tiempo, oficiales que habían optado por mirar hacia otro lado, pero que ya no podían. Harlow asintió, retrocediendo. Despedidos. La sala comenzó a vaciarse en silencio, los oficiales filtrándose afuera con expresiones tensas e inexpresivas. Algunos caminaron rápido como si tuvieran prisa por escapar del peso de la reunión. Otros se quedaron, sus mentes ya corriendo con las implicaciones. Una cosa era clara, el departamento de Westbridge nunca sería el mismo después de esto. Y así debería ser. Damian Carter estaba al final de su entrada, con las manos en los pantalones, observando cómo el sol de la mañana bañaba a Greenwood Heights en un suave resplandor dorado. El vecindario se veía igual, jardines impecables, imponentes robles que bordeaban las calles, autos de lujo brillando en las entradas. Pero algo había cambiado. Las personas. Ahora lo evitaban. La señora Caldwell, que antes lo observaba como un halcón detrás de sus cortinas de encaje, ahora pasaba rápidamente frente a su casa en su caminata matutina, con la mirada fija en el pavimento, sin atreverse a cruzar su mirada con él. El señor Harris, el hombre que tan confiado alimentó mentiras a la policía sobre Damian, actuando sospechoso, ahora apenas salía de su porche. Ya no el vigilante autoproclamado del vecindario. Otros eran más sutiles, saludos corteses que eran demasiado rápidos, sonrisas que nunca alcanzaban sus ojos, cumplidos forzados que se evaporaban en el momento en que se alejaban. Todos habían visto las noticias, todos habían leído los artículos. Los encabezados virales habían expuesto todo: el arresto ilegal, el perfilamiento racial, la mala conducta policial. Y por supuesto su apellido. Carter. El nombre tenía peso, poder, influencia. El tipo de nombre que hacía que las personas reconsideraran sus acciones. El tipo de nombre que les hacía darse cuenta, demasiado tarde, de que habían acusado al hombre equivocado. Podía verlo en sus caras ahora. La realización, la culpa, la vergüenza no dicha pendiendo en el aire como la humedad después de una tormenta. Asumieron. Susurraron. Le dieron la espalda cuando importaba. ¿Y ahora? Ni siquiera podían mirarlo a los ojos. Bien. Damián exhaló lentamente, la tensión en sus hombros aflojándose, no por perdón sino por satisfacción. Esto no se trataba de ser aceptado. Nunca lo había sido. Se trataba de ser visto. Obligarlos a reconocer lo que habían hecho. A sentarse en la incomodidad de sus propios prejuicios. Se volvió hacia su casa, subiendo las escaleras con una confianza tranquila. Su presencia aquí había sido cuestionada una vez. Ahora, era innegable, y nunca lo olvidarían. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.